Hola hermanos, buenas noches, bendiciones, y pues vamos a continuar con nuestros estudios que tenemos semana a semana y a través de toda la semana. Debemos de estarnos realmente fortaleciendo, y es que es tan importante que nosotros en nuestra vida diaria tomemos en cuenta realmente cómo el Señor nos está hablando, porque quiere que nosotros sigamos fortaleciéndonos en nuestra vida espiritual. Y pues vamos a continuar con el estudio de Segunda de Crónicas. Ahora vamos a ver la segunda parte del 33, que van a ser del versículo 12 al 25. Y vamos a ver la continuidad de este Manasés. Si recordamos un poquito todo lo que vimos en los anteriores versículos, que Manasés no vio nada lo bueno de su padre, sino hizo todo lo malo, y realmente pues Manasés deshizo todo lo bien que había hecho su papá, ¿no? Ezequías, y que pues realmente con su arrepentimiento pues nuevamente había hecho un buen ejemplo. Él empezó mal su reinado, como dicen, hizo todo lo malo ante los ojos del Señor y recapacitó, ¿no? Y pues es realmente de gran importancia el que mucha gente que no conoce al Señor pues lo llega a conocer, y hay realmente ese avivamiento en las vidas de esos, ¿no? Sabemos que tenemos un Dios vivo. Aquí Manasés lo reconoció, recapacitó, y realmente pues aquí podemos ver pues la misericordia del grandioso Dios que tenemos en nuestras vidas, que regenera cualquier herida, regenera cualquier rebeldía que haya en nuestras vidas, regenera realmente todo. No hay poder, dice uno, que no pueda el Señor regenerar. Sabemos que Manasés hizo muchísimas cosas malas, pero al final él se arrepintió, y realmente el proceder que haya tenido pues dice uno pues es aterrador, ¿no? Pero también el Señor olvida todo eso, pero lo que Él busca, que nosotros realmente encontremos ese deseo de pedir perdón, ese sentir hacia el Señor, y sabemos que una vez que hemos aceptado ese perdón, es un nuevo inicio, ¿no? Y ese inicio tiene que ser con un cambio muy radical en nuestras vidas, demostrarlo, que ya somos unas personas nuevas. Y aquí Manasés es lo que va a demostrar en estos capítulos. Entonces, pues vayamos de lleno al tema, pero vamos a poner estos momentos en oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner los momentos estos. Señor Dios, tú que eres creador de todo, Señor, sabemos que día a día, Señor, tú hablas a nuestras vidas, Señor. Quieres, Señor, que nosotros te conozcamos, que podamos, Señor, ver ese grandioso Dios que tenemos, ese Dios de misericordia, y que para ti no hay nada imposible, Señor. Y que, Señor, por mucho que hayamos hecho mal, tú siempre vas a tener ese amor hacia nosotros y nos vas a poder perdonar. Señor, te pido que edifiques nuestras vidas día a día, Señor, y que nosotros podamos aceptarla. Sabemos que tú eres un Dios de amor, Señor, lleno de ese amor, y que lo tienes para tus hijos. Gracias, Señor, por ello. Y todo te lo pido, Señor, en el bendito nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues, como título le puse un buen proceder, y el tema es testificando con un buen retorno. Y pues vayamos a la palabra del Señor. Vamos a leer el primer versículo, que es el 12, y dice la palabra del Señor: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y aquí empezamos a ver a Manasés, ¿no? Que realmente se arrepintió, se humilló ante el Señor, sabiendo que él
era el Dios de sus padres, ¿no? Pero también podemos ver que en medio de su angustia y en ese cautiverio que tuvo por parte de los asirios, pues imploró al Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, y se murió grandemente como para que realmente el Señor lo hubiera escuchado, ¿no? Dice uno, en su angustia clamó a Dios, y tenemos a un Dios tan misericordioso que a pesar de toda la maldad que había hecho, pues Él lo perdonó. Lo importante aquí podemos ver que Manasés confesaría su pecado y se apartaría de ese pecado, y de él todo esto iba a alcanzar misericordia por parte de nuestro Señor. Y aquí en Proverbios 28:13 nos los dice bien claro la palabra del Señor. Dice, el que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se apartará alcanzará misericordia. Entonces, aquí es bien claro, ¿no? Que debemos realmente de confesar nuestros pecados para que alcancemos esa misericordia del Señor. Manasés, vemos que, pues sí, se arrepintió realmente de todo, pero ¿en qué momento? En el momento de angustia, ¿no? Y con cierta frecuencia podemos ver, ¿no? Estas lecciones espirituales tan profundas que realmente se aprenden en esas situaciones de angustia, ¿no? En las crisis espirituales que conducen realmente al hombre a la reconciliación de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en situaciones bien extremas, ¿no? Bien difíciles? Y es cuando, dice uno, viene una convicción en nosotros de espíritu y empezamos a reflexionar realmente lo que tenemos de nuestro Dios. Y sabemos de lo poderoso que es. ¿Y qué hacemos? Clamamos a Él, ¿no? Creo que el que conoce de Dios, sabemos lo poderoso que es, sabemos lo misericordioso, entonces es cuando clamamos. Y ese dice uno en esos tipos de angustias, ¿no? Y el Espíritu nos está hablando y nos está haciendo, implora al único, el que nos pueda sacar de esas situaciones. Aquí Manasés, dice uno, pasó mucho tiempo, ¿no? A la larga, pues sin embargo, él se dio cuenta de todos sus pecados y clamó por perdón al Dios. Y les digo, pues Dios sí lo escuchó. Pues es una gran lección, ¿no? A veces Dios, sabemos, ¿no? Acá, como dice su palabra, pues si Dios perdonó a Manasés con seguridad de todo lo que había hecho, realmente dice uno, para muchos, pues dice uno, fue un pecado muy grande, ¿no? Pero para Dios sabemos que su pecado fue perdonado por esa confesión, ese arrepentimiento tan sincero que tuvo Manasés, ¿no? Como para que Dios lo haya perdonado. Y les hago una pregunta, hermanos. Cuando se encuentra agobiado por una culpabilidad así de abrumadora, ¿duda de que Dios lo perdone? O en situaciones a veces cuando cometemos algo malo en contra de otra persona, también llega a dudar de que si lo puede perdonar. Pero cuando usted se quiere reconciliar de Dios, creo que no debe de caber duda en su persona de que si confiesa sus pecados, el Señor lo va a escuchar y lo va a perdonar. Sabemos que mientras nosotros tengamos vida, nosotros podemos clamar al Señor y Él nos va a perdonar. Una vez que se acabe nuestra vida, ahí sí ya no podemos hacer nada. Sabemos que
tenemos ese chance, ¿no? Como dice uno, de poderle clamar al Señor. Sabemos que a veces pensamos como seres humanos en nuestra mente tan pequeña que es, que hemos pecado tanto que no vamos a encontrar perdón en Dios. Pero también podemos recordar que para Dios no hay pecado grande o pecado chico. Para Él es pecado lo que hagamos mal. Y Él nos va a perdonar. Él nos va a decir, no, pues tu pecado está bastante grande, te va a ser más difícil el que yo te perdone, ¿no? Como hemos visto en otras, digamos, creencias religiosas, ¿no? Donde se van a confesar y de acuerdo a lo que entre ellos dicen que es su pecado, es la penitencia, ¿no? Podemos decir, entre más peca, pues más es tu penitencia. Tienes que rezar tanto de esto, tanto del otro para que te sean perdonados. Cuando realmente sabemos que al único al que debemos implorar es a Dios, al Dios, y por medio de nuestro Señor Jesucristo vamos a obtener ese perdón. No importa, digamos, qué tan pecado. Sabemos que una vez que Él haya perdonado nuestros pecados, todo eso queda olvidado. Lo echamos a nuestra espalda y tenemos un nuevo inicio, ¿no? Tenemos, si ese arrepentimiento y esa confesión de pecados es sincero, vamos a empezar un nuevo camino. Dice uno, caminar de cero, y ahí, en nuestra convicción, debemos de buscar llevarlo siempre así, recto. Entonces, pues, vayamos por ese camino recto que quiere el Señor. Y ahora vayamos al versículo 13 y dice la palabra del Señor: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y pues aquí nuevamente nos dice, ¿no? Después de que fue puesto en angustia, oró, porque él había aprendido de su padre, de un rey que fue bueno, de las cosas buenas. Él debiera haber observado, ¿no?, a su padre y sabía que había un Dios todopoderoso, y él, dice, oró y le fue perdonado. Dice uno, en este tiempo de angustia, pues él se fue llevado cautivo. Dice uno, pues tuvo tiempo, ¿no?, de pensar en la situación que estaba pasando, y creo que lo que le sobraba, dice uno, era tiempo ante esta situación tan difícil, y pensó y recapacitó y vio y se convenció de que Jehová Dios era un Dios verdadero y un Dios vivo. Entonces, pues sí, él pues tuvo la sensatez, ¿no?, de reconocer, y dice uno que apeló a Jehová. Fue ese arrepentimiento, ¿y qué hizo? Al estar pidiendo eso, estaba renunciando a todo lo malo que había hecho, ¿no?, a esos dioses que había hecho. Resolvió adherirse, dice uno, ¿no?, se había separado de Dios, decide adherirse nuevamente al Dios de sus padres, porque le digo, él ya lo conocía por medio de su padre. Entonces, pues, era bueno para él. Y ahora en esta situación que él se vio en angustia, esto, lo otro, ahora podemos ponerlo en muchos ejemplos ahora en la actualidad de nuestra vida. Se encuentra uno separado de Dios y pasamos por situaciones difíciles. ¿Por qué hay que llegar a esa situación para poder declarar que tenemos a un solo Dios vivo y verdadero? ¿Por qué a veces se aferra uno a cosas o a situaciones que no son hacia Dios, ante situaciones difíciles? Aquí vemos que Manasés, al verse angustiado y
atribulado, él reconoció al Dios. Pues no esperemos a que llegue a esta situación a nuestras vidas y podamos decir que sí tenemos a un Dios verdadero. Y al que no lo conoce y nos está escuchando, ¿a poco no les gustaría conocer a un Dios todopoderoso y Dios vivo? No como a los que se tienen por ahí hechos de madera, puestos en un pedestal, cuando sabemos que eso no les saben. Sabemos que Manasés se humilló realmente, grandemente en la presencia de Dios, como para que lo haya perdonado, ¿no? Y Manasés, una vez que ya el Señor lo había restaurado, empezó a reafirmar eso que había sentido, al que había tomado como un Dios verdadero, a Jehová, y empieza a enmendar todo lo malo que había hecho, ¿no? Empieza, dice uno, después de que lo acepta, dice que fue liberado y empieza a trabajar en Judá. Ya quitó todas las cosas malas, empezó a quitar las cosas malas y dice uno, pues aquí Manasés empezó su vida mal y la acabó en bien, ¿no? Constantemente en nuestras vidas empezamos bien y acabamos mal. A veces estamos como tibios, ¿no? Empezamos bien, después un rato mal, un rato bien. Y eso es lo que no quiere el Señor. Sabemos que el Señor, mientras nos dé vida, tenemos ese chance, ¿no? Y esa oportunidad para que nosotros tengamos esa reconciliación con Él, que enderecemos ese camino. Y si no lo has hecho, el Señor te está invitando. Creo que cada instante de nuestra vida realmente es una oportunidad. Es un regalo que tenemos de parte de Él. Porque dice uno, mientras haya vida, hay esperanza, hay un dicho así. Y nosotros, nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Yo los invito a los que no han aceptado al Señor a que lo hagan, que tengan la oportunidad. Hoy en la actualidad sabemos que estamos pasando situaciones muy difíciles. A veces va uno caminando en la calle y dice uno, hay tantos levantones, se los llevan y ya no regresan a sus hogares. Antes se veía mucho en mujeres. Dice, ahora ya agarran parejo. Hombres y mujeres les dan el levantón. ¿Para qué los quieren? No lo sé. Pero por desgracia ya no regresan a su casa. Ellos ya no tuvieron la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Y se han perdido eternamente. No nada más de este mundo. Por desgracia es eternamente. Porque no han enderezado. Y como les digo, hermano, nunca es tarde para empezar de nuevo. Todo lo mal realizado que hayamos hecho va a quedar atrás. Y debemos tener la esperanza de que esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús va a ser mucho mejor, al 100 o al 1000% mejor que la anterior. Amén. Los invito a que vayamos a leer del 14 al 17 y dice, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y de todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él el sacrificio de ofrenda de paz y alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel.
pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Y vemos, ¿no?, cómo después del arrepentimiento de este Manasés, como les digo, fue puesto en libertad y se puso de inmediato a trabajar, ¿no? Empezó a hacer una limpia de todo lo malo que había él ensuciado. Él empieza a hacer, sabía y reconocido ese error, y empieza a querer enmendar todo lo malo que había hecho. Recuerda, hermanos, que una vez recibiste a nuestro Señor Jesucristo, una vez que hayas recibido a nuestro Señor Jesucristo, vas a tener que empezar a construir una fortaleza en tu vida espiritual. Aquí, Manasés, al verse ya libre, al verse ya en posibilidades de empezar a reedificar Judá, él empezó, dice uno, a levantar muros, empezó a quitar todo lo malo que había puesto en el templo. Literalmente en nosotros. Nosotros, al recibir a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido libres. Y al tener esa libertad, ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? Debemos de empezar a fortalecernos, a protegernos, como decía aquí, a levantar muros. Literalmente no vamos a construir una barda, ¿no?, en medio del mundo y nosotros. No nos vamos a aislar. Lo que debemos de fortalecernos y empezar a construir ese fortalecimiento espiritual que debemos de empezar a tener. Sabemos que los constantes ataques del enemigo van a estar al tiro, como dice, ¿no? Van a estar del diario. Y si no nos protegemos, no vamos a poder construirnos una fortaleza espiritual. El enemigo va a poder, dice uno, brincar la barda fácilmente. Para ello, sabemos que tenemos mucho material. Tenemos la palabra del Señor de martes a domingo. Y ese es el fortalecimiento que quiere, ¿no? Porque una vez fortalecido, es como Manasés, empezó a dar frutos de ese arrepentimiento sincero, ¿no? ¿Por qué? Aquí nos dice la palabra que empezó a quitar a los dioses ajenos, reparó el altar, ofreció ya sacrificio de ofrenda de paz, imploró al Dios, hizo sacrificios de la alabanza para dar gracias por todo lo que el Señor lo había liberado. Y nosotros, ese es el fortalecimiento que quiere en cada una de nuestras vidas, que nosotros vayamos paso a paso, ir construyéndonos esa fortaleza que el Señor quiere en nosotros. Pero también aquí dice que a pesar de que el pueblo ya se había regresado, entre comillas, a Dios, seguía adorando pues de una forma no muy adecuada, porque había dicho el Señor que también en cierto lugar deberían de hacerse los sacrificios. Y eso pueden verlo en Deuteronomio 12, del 13 al 14. Y estos, pues entre comillas, se habían vuelto a Dios, pero seguían adorando. Y aquí en estos versículos que les digo de Deuteronomio, el Señor quería que se hiciera en un solo lugar para evitar que se pudieran contagiar de prácticas religiosas y paganas de otras naciones, porque en cualquier lado empezaron a construir. Y eso es lo que el Señor temía, por eso pedía lugar. Y lo vemos hoy también en la actualidad. Por donde quiera ya construyen altares con, entre comillas, dicen sus dioses, ¿no?, ajenos. Buscan la manera de construir altares y altares y altares. Le digo, yo veo una infinidad de altares en los mercados, es donde más veo. En serio, voy al mercado y ya veo de una figura, de otra y de otra. Llegan, dan sus ofrendas, sacrifican ahí, hasta sus hijos dan a sacrificar. Qué feo. Por eso es que Dios nos pedía esto en Deuteronomio, que fuera en cierto lugar y donde realmente estuviera Dios.
porque sabemos que Dios está en todas partes, pero no en los lugares paganos, en los lugares pues realmente donde se practica la idolatría, entonces tenemos de tener cuidado. Y sabemos que realmente todos estos tipos de cosas de ídolos que se tienen, que llegamos a tener, lleva tiempo erradicarlos. Aquí en el pueblo lo vimos. Después de siglos no se podía erradicar. La gente no quiere. Lo tienen tan arraigado, ¿no? Y sabemos, y como se lo repito, nunca es tarde para empezar a realizar esos cambios en nuestra vida. No dejemos que nuestros pecados sigan echando raíz, porque realmente entre más raíz echen, más trabajo va a costar. ¿Sí o no? Dice uno, cuando tiene uno un arbolito, si está en una maceta, tiene poca tierra, no se expande mucho, la raíz se queda ahí y es fácil desprenderlo de la tierra. Pero una vez que lo planta uno, hay árboles que empiezan a echar raíz y se van metiendo en la tierra, va creciendo más la raíz que lo que sale sobre la tierra. Y lo podemos ver en la ciudad, ¿no? Hay bulevares donde el asfalto está chipotudo porque la raíz ya empezó a deformar el camino, porque sigue extendiéndose. Yo me acuerdo de carrizales que tenía yo en la casa, no sé a quién se le ocurrió plantarlo, y después cuando nos dimos cuenta ya nos estaba levantando todo el concreto del piso, de ahí del patio. Y le rascamos y le rascábamos y no encontrábamos el final de las raíces. Y así pasa, debemos de tener cuidado con todos esos ídolos que tenemos en nuestras vidas. No permitamos que sigan enraichándose más para que no nos cueste tanto trabajo erradicarlos. Amén. Y vayamos del 18 al 20 y dice: los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes de que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Manasés, dice uno, fue de los peores reyes, ¿no?, de Judá cuando murió, pero al final de sus días sabemos se arrepintió y eso le fue contado. Tuvo un largo reinado, tuvo tiempo de arrepentirse y estar en paz con Dios. No fue sepultado en el lugar de los otros reyes, ¿no?, sino nada más que dice en Segunda de Reyes 21:19 también, que fue enterrado en el huerto de su casa. Terminó la vida de un rey que al final de su vida hizo lo bueno. Y acabó. Dice uno, todo lo que empieza acaba. Y empieza un nuevo reinado de un rey, de su hijo Amón. Pero este fue peor que su papá. Y de él fue realmente pues muy efímero su reinado. Y así nos lo dice en la palabra del Señor, del versículo 1 al 25. Dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos desde su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Y a ver cómo dice uno, Amón significa habilidoso, pero dice uno,
pues conociendo la palabra de Dios, dice que tiene habilidad en todo lo que haga. Pero este cuate, dice uno, pues hizo lo malo y le dilató poco. 2 años nada más reinó. Primero pues empezó a reinar joven. Reinó 2 años, realizó todo lo malo ante los ojos del Señor, regresó a toda la idolatría y peor que lo que había hecho su padre Manasés. Pero aún peor, porque dicen que copió la maldad de su padre y no copió la obediencia de su abuelo, ¿no? De Ezequiel. Este hombre pues le llegó juicio tempranamente, ¿no? Nada más le permitió el Señor dos años. Y aquí es lo inverso a su padre, ¿no? Aquí le dio poco tiempo y le llegó juicio. Él no tuvo tiempo de arrepentirse. Y tal vez él no quiso arrepentirse. En esos 2 años, dice la palabra del Señor, que no se arrepintió de todo lo malo que había hecho. Y como aquí dice uno, el ser humano como que está dispuesto a hacer siempre lo malo. Porque en la vida siempre cuando andamos viendo las cosas, hay cosas buenas y malas. Pero como que al ser humano le encanta hacer las cosas malas. Se va por lo malo. Uno lo ha vivido plenamente. Conociendo lo bueno y lo malo, se goza uno a veces haciendo lo malo y no lo bueno. A nadie nos gusta que nos pongan reglas. A nadie le gusta que nos pongan horarios. Y así en nuestra vida. Y nos gozamos, cuando nos ponen horario, nos gozamos porque no lo obedecemos. Llegamos tarde a la escuela, al trabajo, infinidad de cosas. Y hay cosas buenas y las desechamos. Y aquí este Amón copió lo de su papá, Manasés. Hizo lo malo. Restauró todo nuevamente, cayó en idolatría peor que su padre. Pero Dios aquí no le dio tiempo de arrepentirse y le quitó a los 2 años, ¿no? Y recuerda, hermanos, también que todo lo que hacemos mal procede a llegar a los que nos rodean mucho. En muchas ocasiones nos rodea gente que nos está observando. Podemos ser los padres, pueden ser los hijos, los vecinos. Y estamos, como les digo, a la mira de todos los demás y copian. Están puestos los ojos en una iglesia, dicen, están puestos sobre el pastor, sobre los líderes, sobre los ancianos más, porque debemos de tener una vida ejemplar. Y si no lo somos, podemos llegar a ser piedra de tropiezo para la gente que nos rodea. Recuerde que ese proceder que tengamos sí llega a ocasionar daños en la gente. Y realmente el pecado que cometió este Amón, realmente dice uno, pues, fue mayor, ¿no?, que su padre, porque pues no se arrepintió. Y dice uno, pues lo único bueno que dejó este rey Amón fue que tuvo un hijo y que este iba a llegar a ser un gran rey como su abuelo Ezequiel. Y estamos hablando de Josías, que vamos a ver en los siguientes capítulos. Y él sí siguió los pasos, digamos, de sus antecesores, ¿no? Entonces, pues, como conclusión, 1, no importa lo que hayamos hecho. Lo importante es que nosotros confesáramos nuestros pecados con un arrepentimiento sincero y nuestro Señor Jesucristo va a interceder para que seamos perdonados. Una vez que estamos perdonados, vamos a ser de la familia de Dios. Y recuerden
que cada instante de nuestra existencia que tenemos es de gran bendición, pero también es una gran oportunidad que Dios nos está dando para que tengamos una reconciliación con Él. Amén. Y pues busquemos esa reconciliación si es que no la tenemos, hermanos. Y pues vamos por concluido el tema y vamos a poner estos momentos en oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias por habernos permitido aprender un poquito más, Señor. Sabemos, Señor, que andamos mal en esta tierra. Sabemos que los constantes ataques, Señor, en muchas ocasiones hemos salido derrotados. Señor, que nosotros nos fortalezcamos día a día contigo, Señor, que podamos resistir esos ataques y que nosotros, Señor, crezcamos en ese espíritu que tú quieres que nosotros seamos, que seamos realmente hijos tuyos, Señor bendito, y que sabemos, Señor, que a la larga realmente nos va a traer grandes beneficios, Señor, en nuestras vidas. Vamos a tener una vida más tranquila, Señor bendito. Gracias por permitirnos un día más, Señor, un instante. Cada instante sabemos que es de gran bendición en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que te lo debemos dedicar a ti únicamente. Gracias te doy, Señor, por ello, y todo te lo pido en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues los invito mañana temprano allá en el estudio a las 10 en el templo. Amén.